Ojo, ojo, que Can Yaman ha soltado una bomba en los juzgados. Y digo bomba porque nadie se lo esperaba. De verdad, a ver, todos sabemos que Can es un tipo con mucho carácter, ¿no? Le gusta el foco, le gusta que hablen de él. Pero esto ha sido otro nivel. Estaba el tema de la demanda esa que le puso una expareja, la italiana, ¿os acordáis? Pues parece que el juicio estaba llegando a su fin, todo muy formal, muy serio. Y de repente, zas. Can se levanta con esa planta que tiene y se pone a hablar. Pero no a hablar de abogados y de leyes, que va. El tío se marca un discurso improvisado en pleno juicio, defendiéndose a sí mismo, pero a su manera. No sé si os lo imagináis, pero la cara del juez, la del abogado contrario, debía ser un poema. Se supone que ahí se habla con pruebas, con testigos, con cosas de esas. Y él va y suelta su rollo contando su verdad, defendiendo su honor, como si estuviera en una alfombra roja, pero en un juzgado. Para ser honestos, esto es de valientes. O de inconscientes, que tampoco lo descartaría con Can. Porque meterse así sin pelos en la lengua a defenderse ante una autoridad, eso tiene su aquel. Muchos dirían que es una provocación, que está intentando ganar tiempo o que quiere desviar la atención. Pero yo, mirándolo desde fuera, creo que hay algo más. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman se ha dado cuenta de que las cosas se le estaban yendo de las manos. A lo mejor ha visto que la cosa se ponía fea, que la demanda tenía peso, y ha pensado, aquí o me planto o me hundo. Y él, que es un tío que se cree sus propios personajes, pues se ha plantado. Ha tirado de carisma, de esa labia que tiene, para intentar darle la vuelta a la tortilla. Y es que es curioso porque siempre lo hemos visto en plan galán, con sus abdominales, sus papeles de seductor, pero en un juicio, con la seriedad que eso conlleva, y soltando esto, madre mía. Ha demostrado una valentía, o una audacia, que deja a muchos con la boca abierta. ¿Os imagináis la tensión en esa sala? Todos esperando la sentencia y él, de repente, se convierte en el protagonista de su propio drama judicial. Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, que todo está orquestado para generar más fama. Y bueno, con Can Yaman, nunca se sabe. A lo mejor sí, a lo mejor ha pensado que este drama le vendrá bien para mantener el interés. Pero, insisto, hay que tener agallas para hacer algo así. No es lo más elegante, claro está, pero sí que es impactante. Y ahora la pregunta del millón, ¿esto le saldrá bien o le jugará en contra? ¿El juez verá su valentía o lo considerará una falta de respeto? ¿Creéis que este movimiento le beneficiará en el juicio o simplemente es un intento desesperado de llamar la atención? Dejad vuestra opinión abajo en los comentarios, que quiero saber qué pensáis de este Can Yaman tan inesperado.